Un saludo, amigas, amigos. Nos volvemos a reencontrar para pensar en voz alta, juntas y juntos, cualquier cosa que hubiéramos querido expresar de la dramática situación de violencia en México, por supuesto con el atentado suicida, terrorista, brutal de París del día de ayer, con más de 150 muertos, queda en un plano no secundario, pero sí por lo menos paralelo, porque no podemos dejar de expresar la enorme indignación, enojo, rebeldía ante esta espiral de guerra tan brutal que está rigiendo la política y el orden social a nivel mundial, que se origina en mucho también con el avance del capitalismo en sus nuevas formas. Francia, uno de los principales países productores de armas, y los países árabes, uno de los principales clientes y capitales para reproducir ese gran negocio de la guerra, del fanatismo, de las ideologías que solo llevan a espirales de violencia brutales. Ahora hay miles y miles de familias en Francia dolidas, indignadas y llenas de dolor por los familiares muertos, pero pronto habrá decenas, cientos de miles de familias en otros lados, en la parte de Medio Oriente, con igual dolor por la venganza que se va a desatar y que va a incrementar esta gran espiral y negocio que es la guerra y el terror. Y en ese sentido tenemos que tener muchísimo cuidado también en los procesos de guerra que atraviesan nuestro propio territorio, que en algunas cosas pueden estar en escalas diferentes, pero con más de 102,000 muertos según ONGs y organizaciones nacionales ante el Alto Comisionado de la ONU, que fue en octubre los datos que se dieron, 32,000 desaparecidos. Pues estamos en procesos también de tremenda violencia y espiral de guerra, donde se construyen también en México chivos expiatorios, situaciones de prejuicio social muy fuertes, de estigmas, por ejemplo, hacia los estudiantes normalistas, en particular de Ayotzinapa, hacia los maestros de la CENTE, hacia las policías comunitarias, como hemos visto las acciones represivas de estos últimos días totalmente desproporcionadas, y como hemos visto también el cinismo y la impunidad de la clase política, quien otorga la mayor medalla al mérito ciudadano, Belisario Domínguez, a un empresario, Alberto Balleres, de la minería, principal rama del despojo, la violencia y la impunidad transnacional en el país. Entonces, ante ese tipo de situaciones, tenemos que estar muy alertas en México, que no se disparen y que no aumenten procesos genocidas como los que nos están atravesando. El mayor acción de los cuales fue lo de Ayotzinapa el año pasado y que ha continuado. En ese sentido, se ha instalado un nuevo observable social en la guerra en México, que es las fosas clandestinas, pero ahora ya no solo las ilegales del delito organizado, sino las disque legales que el propio gobierno, en este caso el de Morelos, pero cuántas más habrá en el resto del país, nos están demostrando. Se acaba de encontrar en Tetelcingo, a 1 hora de la ciudad de Cuernavaca, una fosa disque legal, pero clandestina totalmente para la población civil, para los familiares de desaparecidos, donde había más de 150 cadáveres, uno de los cuales correspondiente a la familia Navarrete Hernández, a Oliver, quien desesperadamente desde el año pasado estaban buscando el cuerpo de su hijo. En ese sentido, vuelve a replantearse lo que comentábamos hace algunas semanas, de que la consigna de fue el Estado que inició tan fuerte la protesta de Ayotzinapa, hoy en día debe concretizarse mucho más y decir que fue el gobierno, y es el gobierno en todos sus niveles el que está alimentando la guerra en México y la disputa territorial por el delito organizado. Y es completamente falsa, una vez más, la imagen de la guerra al narco a partir del poder y del gobierno contra los narcos. Están completamente unidos
y asociados en este delito contra la población civil. También es notoriamente indignante y llamativo que encuentren al alcalde de Cocula junto a uno de los jefes de Guerreros Unidos, precisamente aquí también en Cuernavaca, como para mostrarnos justamente de que el delito y el gobierno son parte de un mismo proyecto y guerra contra la población civil en México. Cuesta imaginar el nivel de inhumanidad, impunidad y violencia que puede tener esconder los cuerpos a los familiares quien llevan años y años buscando desesperadamente a sus hijos e hijas desaparecidos. Hace poco estuvimos precisamente en la UNAM en un coloquio de investigaciones filológicas acerca de las heteronomías, los exilios y las utopías, y escuchábamos frases de los familiares de los desaparecidos como: estamos vivos pero sin vida, nuestras familias están muriendo del dolor, esto va acabando, va creciendo, no se está acabando la guerra como dice el gobierno. Creemos que el gobierno hoy no nos protege. Tristemente vemos que el interés económico es mayor que el de la sociedad. El gobierno no busca a nuestros familiares desaparecidos, los vuelve a desaparecer diciendo que esto no pasa en México. El gobierno, en vez de ayudarnos, nos victimiza de nuevo. Son frases textuales de familiares de muchas redes de desaparecidos que acabamos de escuchar en la UNAM y frente a las cuales pensamos, y frente a esta impunidad y crueldad y complicidad delictiva de la clase política, vuelven a replantearnos el tema de que de una vez por todas tenemos que asumir nosotros como pueblo el poder, las formas de dejar de cooperar con este tipo de clase política y, como en este caso la familia Navarrete Hernández encontró las fosas ilegales en Tetelcingo, también otros familiares desaparecidos están buscando ellos mismos en esta forma de construir autonomía desde la autobúsqueda, la autoinvestigación, la autojusticia, la autodefensa e incluso el autoexilio por el desplazamiento forzado ante el terror y la forma en la que quedan expuestos. También formas de no cooperación como gobiernos paralelos que hay en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, y formas de seguridad autónoma. Porque no podemos seguir expuestos y dependiendo de estas formas tan elevadas de crueldad e impunidad oficial. Tenemos que organizarnos para nosotros mismos realizar las tareas que el poder y el gobierno nos realizan. Un saludo y mucha fuerza en todo lo que hagamos.